amigos de la danza, comunidad European Dance Grand Prix, a la parte 7 de la Balladera. Pero antes, quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal, darle like, activar la campanita, compartir y sobre todo disfrutar. Comenzamos. La primera parte del Reino de las Sombras. La exposición aquí es la entrada y el vals, que también se puede desglosar en secciones. El comienzo mismo de la entrada consiste en un par de pasos sencillos y en un arabesque en plié. El plié es muy pequeño y transitorio. A continuación, se coloca el pie en el suelo mientras que el cuerpo se dobla hacia atrás con los brazos por encima de la cabeza en tercera posición. Estos movimientos, el paso arabesque y la flexión del cuerpo hacia atrás mientras la bailarina desciende por el escenario, hace que uno no se dé cuenta de la duración del baile, como tampoco se percibe la aparente monotonía como en el bolero de Ravel, donde el mismo tema se repite una y otra vez. Por el contrario, este movimiento es una fuente de placer estético. A medida que aumenta el número de participantes en la escena, aumenta la tensión. Ahora, para la segunda sección de la entrada, el movimiento de avanzar y el arabesque conducen a un lento desarrollo a la seconde. Esta pose está relacionada con el arabesque en el sentido de que la pierna se estira casi en la misma medida, pero hacia un lado en lugar de hacia atrás. Luego viene un lento pas de bourrée que se mueve hacia atrás avanzando como antes, pero esta vez realizado con un refinamiento clásico. Este es un segundo ascenso a la punta, mientras que en la primera parte de la entrada el arabesque estaba en effacé para luego repetirse en varias alineaciones y formas. Recuerda que el arabesque effacé es una de las poses más común en esta coreografía, pero un arabesque croisé en el que todas las piernas se cruzan no está del todo quieto, pues es fácil hacer la transición del croisé arabesque a cualquier movimiento con un giro, y un giro es el comienzo de una pirueta. Un movimiento que, sea rápido o lento, rebosa energía. El pas de bourrée inverso en punta da paso a la curva del cuerpo hacia atrás que vimos al principio, pero de nuevo hay un increscendo. Las bailarinas no simplemente doblan el cuerpo hacia atrás con los brazos en tercera posición, sino que caen sobre una rodilla en el suelo mientras extienden la otra pierna hacia adelante en un tendu. Este es el final de la primera parte de la exposición y el comienzo de la transición a la segunda parte, el vals, en el que se modifican los movimientos presentados anteriormente. Aparece el solista. Realizan los mismos movimientos que el cuerpo de baile, colocado a los lados, pero la figura es diferente porque solamente hay 3 solos. Tanto el cuerpo de baile como los solistas ejecutan un número creciente de movimientos en punta y los casos en el que los pies están planos en el suelo se vuelven menos frecuentes. Como esta parte de la exposición es un vals, no es necesario que nombre todos los movimientos intermedios. Aquí funciona como preparación, enlaces al ballonné en varias alineaciones y a la seconde. Es mucho más difícil realizar estos movimientos al tempo de vals que a un tempo lento, porque el à la seconde es un movimiento largo, prolongado y más apropiado para un adagio. Cuando el tempo es rápido, es necesario lanzar la pierna hacia arriba en extensión y también a la altura máxima. Entre los nuevos movimientos de la segunda parte de la exposición, el vals encontramos petit sison y ballonés. La alineación écarté cambia porque se ejecuta a un tempo rápido en lugar de un adagio lento.
vals le sigue el adagio de Nikia y Solor, donde la bailarina, apoyada por su pareja, realiza un saut de basque en desarrollo en écarté à la seconde, seguido de un giro en arabesque. Estos movimientos suavemente fluidos, aparte del saut de basque que ya ha aparecido en la danza de los conjuntos, forman la base del adagio de los solistas. Luego, en pas de bourrée, la bailarina desaparece entre bastidores mientras su pareja la sigue lentamente. En la última parte de la exposición, los solistas muestran el tema coreográfico y el cuerpo de baile lo repite. Aquí los principales movimientos adicionales son port de bras. El port de bras proporciona una maravillosa resolución para la parte final de la exposición. Los movimientos introducidos por los solistas, primero el port de bras, luego una serie de jetés, son inmediatamente retomados y repetidos por todo el cuerpo de baile. Al final de la exposición, todos los miembros del cuerpo de baile yacen en el suelo apoyadas en un brazo mientras continúan interpretando el port de bras con el otro. Esto crea un efecto tan poderoso y poético que casi borra a la solista femenina. Es en el port de bras donde recogemos un eco de los bailes de la India. El uso de los brazos es característico de la danza india, como lo es de las danzas de los pueblos del Medio Oriente. Sin duda, los coreógrafos europeos tomaron prestadas ideas del movimiento de Oriente y las reelaboraron con el espíritu clásico. La introducción de petit pas de estos port de bras en los bailes de la sombra fue un golpe de genialidad que muchos especialistas en danza simplemente ignoraron. La bailarina del Reino de las Sombras no es la misma Nikia que aparece en las otras escenas de la bailadera. En la escena de las sombras perdemos de vista a Nikia, la bailarina hindú. La olvidamos porque la escena es mucho más que las experiencias de un solo individuo. Cuando el port de bras es introducido en el adagio por la bailarina e inmediatamente retomado por el cuerpo de baile, el resultado es algo parecido a un canon coreográfico de dos partes en el que el líder coreográfico es la bailarina solista, Nikia, y el coreógrafo o comunidad es el cuerpo de baile. No hay duda de que Petit Pas tenía una buena educación musical. Su uso de la forma sonata en el Reino de las Sombras y de otras formas coreográficas como el canon coreográfico aquí mencionado es una prueba de ello. Lopukov afirma que como coreógrafo naturalmente estaba acostumbrado a ver diversos port de bras, pero estos nunca dejaron de cautivarle y le maravilló la habilidad de Marius Petit Pas. Una vez más, gracias por llegar al final de este video. Te invitamos a suscribirte, darle like, activar la campanita y compartir esta maravillosa información. Muchas gracias y hasta la próxima entrega. Este video continuará.